Hola, buenas, ¿qué más? Creo que para aquellos que crecimos en la década de los 90 y de los 2000, es imposible que no reconozcamos estas criaturas coloridas o estos personajes tan entrañables. Hace un par de días me acordaba de todas las tardes que pasé jugando eternas partidas en el Robo Fuego o el Esmeralda, o aquellas mañanas siendo aún más niño en la que veía la serie por televisión. Y bueno, como del recuerdo a la reflexión y al cuestionamiento hay un paso, pensándolo en retrospectiva con todo esto de los subgéneros punk, creo fervientemente que Pokémon es sin querer esencialmente Solar Punk. La franquicia de Pokémon aparece en la década de los 90 con aquella historia que se desarrolla en Kanto, esa región homóloga de Japón donde se ubica la gran mancha urbana del área metropolitana de Tokio. Inicialmente apareció en el mundo audiovisual como un videojuego RPG, desarrollado por la compañía japonesa Game Freak, pero estalla aún con más fuerza en el 97 con la salida al aire del anime del mismo nombre, que, a excepción de Pokémon Amarillo, está basada en cada una de las entregas de los videojuegos de la saga principal. En el anime seguimos la aventura de Ash. ¡Qué puta palabra! ¡Qué difícil es! En el anime seguimos la aventura de Ash Ketchum y su fiel acompañante, Pikachu, mientras que en los videojuegos vamos cambiando de protagonistas en cada uno de ellos a la vez que cambiamos de región y de variedad de Pocket Monsters que, como si de especies endémicas se tratase, existen en el universo de la franquicia. En Pokémon nos encontramos con una especie de universo paralelo, pues han sido múltiples las referencias al mundo real donde existen estas criaturas y en donde la sociedad se amolda a la existencia de ellas. En este universo, la historia de los videojuegos y el anime se basa en el camino de los protagonistas en vencer y obtener las medallas de gimnasio que son válidas en cada una de las regiones, para así tener la posibilidad de llegar al evento culmen de la Liga Pokémon y convertirse en el campeón de este tipo de concursos. Tenemos entonces un mundo con una alta armonía entre los Pokémon y los seres humanos, en donde no hay problemas ambientales, al parecer, pues las ciudades que podemos ver son bastante avanzadas y sostenibles, o por lo menos el impacto tiene tal grado que no representa un problema en sí. Es una sociedad sustentable desde su concepción, y esto la hace ser Solarpunk. El solarpunk como subgénero en la ciencia ficción aparece por allá en el 2008 en un post de un blog titulado Del Steampunk al Solarpunk, en el que, teniendo como base el viaje que realizó entre Alemania y Venezuela el carguero Beluga Skysail, que emplea un sistema de velas complementario al sistema movido por combustible, el autor se inspira para dar los primeros esbozos de lo que se entiende como solarpunk en la actualidad, utilizando como contraparte el steampunk. Solarpunk es entonces un subgénero dentro de la ciencia ficción especulativa que plantea un mundo ambientalmente sostenible, que despliega como los otros subgéneros de esta índole unos tropos que lo caracterizan, como es el uso de las energías renovables y un alto grado en el desarrollo tecnológico. Aquí la sociedad vive en armonía con la naturaleza. Prácticamente no existen los problemas ambientales y se da un vuelco a lo verde en el cómo se construyen los asentamientos urbanos. Se apela mucho al uso de la tecnología adecuada o al discurso de hazlo tú mismo, enmarcado en eso de la autosuficiencia. En este subgénero de la ciencia ficción, nuestra sociedad logra obtener todo el potencial que las energías renovables pueden brindar, acercándonos un poco más a esa sociedad tipo 1 de la que habló en su momento Kardashev. Se diferencia de los otros subgéneros punk porque se para desde lo que uno podría denominar utopía, pero que en la poca información que hay construida sobre este subgénero se queda en un panorama optimista respecto al futuro que plantea, intentando abrir un claro en medio de los otros subgéneros en los que el pesimismo ocupa un papel céntrico, siendo mayoritariamente distopías. Así entonces, bajo esta definición, la serie de Pokémon es esencialmente Solarpunk. El mundo desarrollado en la franquicia ha alcanzado tal grado que los problemas ambientales son cosas del pasado y que al parecer sí fueron lo suficientemente relevantes hasta el punto de crear Pokémon artificiales como Turbish o su evolución, Gardevoir, que según su descripción en la Pokédex proviene de la mutación entre una bolsa de basura con desechos industriales,
apareciendo en la región de Teselia o Unova, curiosamente la que más intervención humana posee, o por lo menos que aún se encuentra en vías de desarrollo en comparación con las otras. Otro ejemplo de esta alta tecnología son las Pokéball en sí y todo el sistema de transferencia, haciendo parecer incluso que los Pokémon son más bien Digimon por el tema de los datos y eso, o el hecho de que es posible la clonación, con algunos errores, pero es posible. Aquí es importante hacer una anotación, el videojuego de Pokémon pareciera ser más Solarpunk que el anime. No es un secreto que cada una de las regiones ha sido inspirada desde sus inicios en lugares reales. Por ejemplo, la región de Johto está inspirada en la región de Kansai y de Tokai, en Japón. Sin embargo, fue desde la serie de Pokémon X y Y que esta inspiración fue llevada un paso más allá. Ahora también existen rasgos culturales que marcan a cada uno de los videojuegos y al anime. Así tenemos a Kalos o a Galar, notablemente inspirados en Francia y Reino Unido. Y es debido a este mayor grado de inspiración por lo que el anime dista más de lo que plantean los videojuegos. En el anime se busca parecerse más a la ciudad o región de la cual se inspira, mientras que en el videojuego nos quedamos, por evidentes razones, con lo más notable. Pues si algo nos queda claro de la franquicia de videojuegos es que probablemente las ciudades y pueblos, en caso de existir en la vida real, no serían 3 casas con calles y farolas. Pokémon es Solarpunk porque parte de esa sociedad que en donde al parecer se reivindica esa relación humano-naturaleza que ha sido desde hace mucho tiempo antropocentrista y sobre ella se sustenta el desarrollo tecnológico. Existe una colaboración entre las especies para mantener los modos de vida en un equilibrio sustentable, a pesar de que si uno piensa la historia de un modo distópico, nos encontraremos con una explotación o guerra por parte de los Pokémon y los humanos. Recordemos que en toda la franquicia hemos tenido Pokémon con un mayor grado de conciencia sobre su entorno y lo que su ser significa. Pokémon es Solarpunk porque es ante todo una utopía. Sí, a pesar de que el Solarpunk se plantea como un futuro optimista, creo que es mejor llamarlo por lo que es. El nombrarlo optimista no lo convierte en algo más alcanzable. Y bueno, recordemos que esto es esencialmente ciencia ficción especulativa. Un ejercicio interesante del cómo será la sociedad del futuro si pasa tal cosa. Es difícil apuntar si el futuro debe ser así, Solarpunk, pues el argumento que lo sustenta en términos prácticos y ante todo realista es refutable en todo caso. En fin, mientras tanto creo que hemos de seguir disfrutando de lo que Pokémon nos ofrece o ofreció en su momento, porque ¿quién no soñó con cumplir la edad necesaria para obtener tu primer Pokémon y embarcarte en una gran aventura en donde todo era fácil, bonito e increíble? Pues me atrevo a decir o a asegurar que todos. Esa es la magia de la ciencia ficción. Y que para este caso tiene aún más sentido porque tenemos aún en calidades técnicas discutibles, claro está, 2 formas diferentes de consumir este tipo de contenido y que será la nostalgia la que los mantendrá por mucho tiempo en el panorama de los videojuegos o del anime, a pesar de que hayamos visto por fin al niño de Pueblo Paleta coronarse campeón, representando un poco tarde el final de una era, o por lo menos el final de una etapa de esa infancia estancada en el tiempo. Y bueno, este fue el video del día de hoy. Si te gustó el contenido, dale a like y suscríbete. Si tienes alguna duda o comentario, déjala en la cajita de abajo. Hasta la próxima entrega. Bye.